Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos minutos. Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarle espectacular en una nueva edición de Podcalizando, la conversación que usted no tuvo después de misa. Por aquí Jafet influenciando, saludando, abrazando a toda esa gente que nos escucha, que nos sintoniza a través de las redes sociales y también a través de la radio. Ustedes que están hoy escuchándonos a través de Católica Springfield y de Radio Paz. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos nada más y nada menos en los estudios de Fragoso Performing Arts Studio, a quien le agradecemos por abrirnos las puertas siempre. En los controles nada más y nada menos que Alejandro Rijo, señoras y señores. Yo creo que hay que darle un micrófono próximamente a este muchacho, porque mira que se faja ahí. Así que Alejandro está en los controles produciendo este podcast. Y usted sabe que estos días así, relax, que uno tiene, uno debe pasarlo en el mejor lugar. Y eso es nada más y nada menos que en el Airbnb de Villa Sardinera en el pueblo de Atillo. Usted lo sabe que eso está a pasitos de la iglesia también, pero a pasitos de la playa. Así que si usted desea pasar unos días relax, ¿a dónde tiene que ir? A nada más y nada menos que a Villa Sardinera, mi lugar favorito para vacacionar. Bueno, ¿cómo le explico? Que tenemos un invitado hoy que regresa, pero regresa a este podcast como oficialmente escritor, como autor. Y regresa con el podcast elevado, ya que la última vez que grabamos un podcast dejó mucho que desear la calidad de ese podcast. Pero hoy está con nosotros nada más y nada menos que el coach de vida. Él es artista, él es autor, él es de todo lo que usted se puede imaginar. Nada más y nada menos que está con nosotros José Rivas, que es la que hay. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Todo bien. Vamos a confesar algo empezando. Nosotros acabamos de hacer otro podcast al revés, pero Oye, por lo menos José tuvo la decencia de cambiarse la ropa. Yo me quedé con la misma. No, pero el ejercicio es chévere. Está cool, está cool. Sí, porque back to back, Uno está caliente también. de entrevistador a entrevistado y viceversa. Eso es cierto. Interesante, yo creo que... Me gusta. A mí me gusta hablar. Si la gente supiera. A mí me gusta hablar, claramente. Si la gente supiera. ¿Sabes qué? Este ejercicio lo pensé estos días. Qué brutal sería no tener. Qué brutal. Esto es para empezar la conversación. Ajá. Tener una cámara con uno todo el tiempo grabando lo que uno hace. ¿Te te causaría imaginas? temor o te causaría...? Porque yo lo imaginaba de los días que estuvimos en el jubileo. Ajá. Hay muchas cosas que obviamente no se graban porque uno está viviendo el día a día, Claro. normal. Pero, por ejemplo, grabar las conversaciones de nosotros en el conference, que hablamos de tanta cosa. Pero, ¿te asusta o te crearía deseo de estaría súper cool hacerlo? Fíjate, yo pienso que no me asusta, yo no tengo nada que esconder. Ajá, no te... Nada. Pero digo nada. que te asusta, pero en el sentido de que nosotros no tenemos cámaras todo el tiempo encima. Hay gente que tiene cámaras todo el Sí, tiempo. pero Que eso tiene que ser bien complicado, mano. es enfermizo también. Yo pienso que sí, porque es que a la hora de la verdad, cuando hay una cámara encendida, tú no dejas ver todo, Cierto. todo quién eres. Estoy de ¿Entiendes? acuerdo. No, tú no... Yo estoy bien de acuerdo contigo. Y lo hemos comentado, incluso lo comentamos en otro podcast. Uno cambia de persona. Cuando prenden la cámara, algo dentro de uno cambia un poquito. Algo cambia, algo cambia. Y uno se cohíbe mucho en dar pensamiento. Sí, porque si ustedes lo llegan a ver fuera de cámara, este que- muchachito es... Sí, una joya, una joya. Pero uno dice, ¿a qué nivel yo puedo expresar algo sin que sea cancelable? Porque hay gente que no entiende los contextos de las cosas. Sí, es que ese es el reto. Cuando tú estás frente a un público, porque hay un lenguaje no verbal que viene de parte de ese público al cual tú le estás hablando y tú sabes de esto porque tú Ujú. lo haces mucho. Ujú. Y uno puede más o menos tantear la forma en que vas a expresar algo. Cierto. Pero cuando tú te paras frente a una cámara, que es lo mismo que cuando en radio, Ujú. tú no estás mirando la reacción de quien te estaba viendo. Cierto es. Y entonces eso es lo que hace que uno se cohiba un poquito o tenga un poquito de más cuidado. Y ahora, vamos, el hecho de que, como por eso decía la premisa de grabar, de que te esté grabando todo el tiempo, uno siempre ahora está con el miedo de que no esté nadie grabando. ¿Sabes? Uno normalmente tiene ese issue como que nadie grabe esto. Porque ahora se graba todo. Todo y sin que te des cuenta. Exacto. Y uno tiene a veces ese temor de que, por ejemplo, yo
los que conocen mi humor saben que mi humor es fuerte. Es un humor muy fuerte. Y tú dices, yo no puedo decir eso en la cámara. No porque no sea yo, es porque mucha gente no va a comprender el por qué uno dice las cosas. Sí, claro, porque acuérdate que quien recibe la información la va a interpretar desde otro lugar. Cierto es. Y eso tiene que ver con su propia historia, con su manera de ver la vida, con cómo se siente ese día. O sea, hay un montón de factores de los cuales uno como comunicador no tiene control. Cierto es. Y entonces eso lo hace complicado. Para el que no sabe, obviamente yo, por mi tiempo aquí en estos estudios increíbles donde estábamos, José tiende a abrirse y contarme cosas, pinceladas. Entre ellas, el que no sabe, José era boxeador. José boxeaba. No, bueno, yo practiqué ahí con el tío mío. Humildemente él dice que no, pero es boxeo. Practicaba con mi tío que le gustaba el boxeo y nada, fíjate. Corriste motora, todas esas cosas. Yo tenía motor. Por Eso sí me apasionaba mucho. ¿Por qué? Me encanta correr. De verdad. Eso aunque ya hace tiempo que salí de esa. Pero eso, o sea, me puedes adentrar en la mentalidad de un motociclista. Te lo pregunto porque quizás que yo soy un aburrido y me confieso entonces como un aburrido. Jamás. Pero a mí no me gusta. Yo no veo mi espíritu, pero es de gusto, vamos, es de gusto. Por eso quiero conocer la mentalidad. Eso es de gusto. Es como el que igual corre caballo, el que... ¿me entiendes? Usted corre caballo. El que corre 5 millas... corriendo normal. Un sábado en la mañana. ¿Entiendes? Eso es cierto. De gusto, eso es verdad. Es verdad. Me diste un tapabocas ahí. Pero sí, hay una... Pero una adrenalina. Hay una adrenalina, definitivamente. Hay una sensación de... No sé, no la llamo libertad porque es que no es... Pero es qué sé yo, es una sensación bien buena. Ya. La visibilidad que se tiene de todo, el cambio de clima, los olores... Hay un montón de cosas que suceden cuando tú estás en una motora que cuando estás en un carro no lo ves. Ven acá, y cuando tú corres motora. Yo creo que sé que me vas a preguntar. ¿Tú wheeleabas? No. No tenían que tardarte la contestación para el clickbait. ¿Hacía Bernardo? Ajá, lo chillaba por ahí. No, pero ¿qué tipo de motoras eran? ¿Eran de esas grandotas? Era una V-Star Yamaha. Ok. ¿Qué tipo de motor? No sé cómo Eso es una motora de paseo, tipo como la que utilizan los policías. Ok. Fíjate, si yo tuve una vez un Ford Track y lo corrí varias veces. Fue un regalo que me hicieron. Y regalo que usé una vez un verano y ya nunca más volví a usarlo porque me causaba mucho miedo. O sea, a mí esas cosas, a mí me dan mucho miedo. Yo siempre estoy pensando en que me voy a caer. En todas las cosas así que montarme en una motora, en un caballo. Digo, no monté un caballo, pero... Tuve caballo. Por eso traigo el tema de caballo, de corrida, porque siempre te ha gustado esas cosas así. Fíjate, sí. Ya estoy en otra etapa. Ok. Ya tengo mucho cuidado hasta de cuando me voy a levantar de la cama. Tú sabes, estoy más consciente de que tengo que cuidar, ¿verdad? Mi físico en ese sentido. Pero mi papá tenía motora y yo creo que de ahí fue que nació la fiebre. Y ya después que yo, pues, pude adquirir la mía propia, a mi papá nunca le gustó. Ok. De hecho, sufrí una caída que... ¿Qué te marcó? Que me costó que me operaran esta rodilla. Wow, de verdad. Sí. Sí, que esto pasó serio, ¿sabes? Y esto, hace poco, antes de grabar estos podcasts, estos días... Te voy a enviar una foto, Por favor. Nosotros teníamos un party de disfraces. Y yo traje unas cositas, nos pusimos unas pantallas. Y yo, mira, José, para cuando tú corres motora. Norville dijo... No. Oye, y te pregunto, pasando ahora a esto de las cámaras que estábamos hablando, ¿tú siempre te viste envuelto en cámara o esto es algo nuevo para ti? No, esto ha sido algo nuevo para mí. Yo comencé con el proyecto de Escuela para Padres, que llevamos ya 4 años con el proyecto. Ahí fue que yo comencé a pararme frente a una cámara a hablar.
Ah, que tú nunca lo habías hecho. Acho, brother, si tú buscas en esa plataforma, si tú buscas los primeros videos, Ujú. brother, te vas a reír. Porque bien nervioso. Bien Oh. nervioso. Yo no encontraba las palabras. Sí, 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 Era sí. bien difícil, bien difícil. Pero poco a poco, pues ya después de 4 años uno se va Uno va cogiendo el piso acostumbrando. e incluso va cogiendo las esquinas que uno puede dominar en muchos temas. Claro, claro que sí. Luego de eso, la posibilidad del segmento en Telemundo Ujú. también era, que es otra cosa, porque no es lo mismo tú en la intimidad de tu casa poner una cámara, pararte al frente y grabar las veces que sea, pero tú Ujú. muy bien sabes cuando hay un programa en vivo Sí, sí, es un ahorro y un estrés bien y diferente. el corre-corre que es en televisión y todo eso. Pero pues son cosas que Ujú. la vida me ha colocado ahí Ujú. y me he atrevido. So, tú nunca te visualizabas con esto de las cámaras. No, mano. A mí siempre me gustó la actuación, si tú Ya. supieras. Nunca estudié eso, lo respeto un montón. He ido aprendiendo según voy viendo con mi esposa cómo ella lo trabaja. Ujú. Pero eso me llamaba mucho la atención. Pero nunca lo hice. O sea, Pero yo te he visto en yo anuncios. estuve y estuve en un grupo de jóvenes Ok. que hacíamos en la obra de la Pasión. Ujú. Y yo hice el personaje de Jesucristo ¿Qué por tal? ¿Qué tal eso? 5 años lo hice. ¿Qué tal eso? Cuéntame de esa experiencia. Eso fue una experiencia brutal. Eso marcó mi vida profundamente. Yo los conocí a ellos en el 2000 en el encuentro juvenil que se dio en ese año en Roma. Ujú. Imagínate, ya hace 25 años de eso. Así que yo era bien nene. No Ajá. se pongan a estar sacando cuentas ni Sí, nada sí, de sí, eso, que sí, sí. eso no viene al caso. Ajá. El asunto es que ahí fue que yo los conocí a ellos me invitan Ok. a ser parte del grupo, me cuentan a lo que ellos se dedicaban, como parte de las cosas que hacen. Ellos llevan teatro a las distintas comunidades donde probablemente pues no se pueda pagar por ir a ver una obra Ujú. y demás, y llevan un montón de años haciéndolo. Ok. Yo jamás pensé que me iba a tocar hacer el personaje de Jesús. El primer año creo que hice el personaje de Juan el Bautista. Ok. Es una participación Habría, humilde. habría, habría, porque esa Ajá. era la primera escena. Ah, ok. Entonces, ay, brother, la adrenalina que yo sentí en ese momento fue tan... Es una cosa que casi... Eso envicia, yo creo. Sí, sí, Y sí, sí, sí. entonces me encantó. Resultando que entonces al segundo año me ofrecieron hacer el personaje de Jesús. Y lo hice durante 5 años. ¿Y cómo uno o tú te preparas para encarnar un papel como ese, teniendo en cuenta que tú nunca te considerabas actor Sí, no, pues no. hasta el día que te tocó ser Juan Bautista? Ayuno y oración. Mira, Ajá. no, yo no tenía ninguna técnica realmente porque no lo había estudiado. Yo simplemente me permití sentir. Ok. Yo me preparaba y sí, cuando digo en oración es cierto, porque esa obra ellos la llevaban a distintos pueblos, Ujú. así que se hacían 9, 10, 11 funciones Ok. por año. Y entonces ya yo desde enero, que era que comenzaban los ensayos, pues yo me empezaba a dejar crecer la barba, Ujú. empezaba a... Siempre tomaba un evangelio y lo leía completito. Y aparte del libreto, yo me leía un evangelio Ujú. para tratar de entender la humanidad de Jesús. Ok. Y fue bien interesante. Eso fueron 5 años que yo viví ese tiempo con intensidad. No es que no Ujú. lo haga ahora, que, ¿verdad? Siempre se vive con intensidad Sí, sí. ese tiempo, pero era bien distinto. Era un contexto bien diferente. Es que era atreverse a mirar desde el lugar de Jesús. Ujú. Eh, por ejemplo, cuando izaban la cruz, que yo miraba a los demás actores desde Ujú. ahí, yo pensaba, o sea, yo decía, qué habrá sentido, qué habrá pensado Jesús? Ujú. Es bien peculiar. A mí también me tocó hacerlo. Y uno tiene tantas cosas en la mente porque tú dices, yo no estoy ni sufriendo aquí. ¿Sabes? ¿Verdad? Exacto, exacto, sí. O sea, lo Tú más estás dolor. actuando. Lo más que podrías tener es un poquito de calambre en Y los ya. hombros y ya. Y ya. Y uno dice, qué inhumano. O sea, qué inhumano es lo que pasó. Mira, en una ocasión, eh,
lo hicimos en la cárcel de menores. Había una cárcel de menores en Humacao que ya cerró. Era de máxima, pero de menores. Y lo llevamos allí a través de la trabajadora social que ellos tenían, que también participaba del drama. Ujú. Y hubo presos que participaron. Qué Nunca chévere. ensayamos. Eso se hizo allí con ellos. Ellos ensayaron allá. Y ese día fue la primera vez que nos encontramos. Ujú. Y, por ejemplo, los que hacían de los ladrones eran presos. Claro. Jóvenes presos. Y en el momento esa escena que el buen ladrón le habla a Jesús pidiéndole ¿verdad? Que Sí. se apiade de él cuando llegue al reino de los cielos, ese muchacho, cuando empezó a hablarle al personaje de Jesús, lo hizo en un llanto real. El Claro. hombre está preso, Ujú. es un muchacho joven, y él lo hizo en un llanto. Yo no podía contestarle, mano. Es que es un papel que tú dices, pues, que lo está viviendo Ajá, como y es. mira, todavía se me eriza la piel porque fue un momento bien, brother, que me hizo pensar mucho, ¿Qué mucho. te hizo pensar? Primero, mano, cuán agradecido uno tiene que ser. A veces uno se queja demasiado por lo que a uno le toca vivir. Ujú. Y hay otras personas que les ha tocado vidas más duras, ya sea por las malas decisiones que hayan tomado, ya sea Ujú. porque pues estuvieron solos y no supieron elegir. Claro. ¿Verdad? No hacemos juicio sobre eso, pero sí, me hace pensar todas esas cosas. Ujú. Y lo mismo que tú decías ahorita, tú sabes, uno está ahí actuando, uno no está ahí crucificado. Claro, tu peor, como bien decía, tu peor escenario es que tienes calambre y ya. Y ya. Pero ese punto que tú traes, que creo que es bien, bien importante, es que a veces pensamos que muchas personas toman decisiones, pero, no, es que tú puedes elegir salir de tu entorno. Y es un tema bien, bien complejo, porque hay gente que dice, no, la gente es pobre porque quiere, por ejemplo. O la gente está en depresión porque quiere. Y es bien chocante porque la gente no conoce los entornos de los que vive la gente. Claro, claro. Yo creo que todas las personas, cuando decidimos o elegimos hacer algo, lo hacemos con la información que tenemos, Ujú. lo hacemos en base a la capacidad que haya, en base a la estructura de valores que se hayan construido uno en su Ujú. proceso ¿verdad? De desarrollo. O sea, hay tantos factores que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer juicios sobre por qué alguien hizo algo, Cierto. que uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Ujú. A veces somos muy rápidos a la hora de señalar a alguien por haber hecho algo que quizás pues, no es moralmente aceptable o no es legal, Ujú. pero hay que ver la historia de esa persona. Yo creo que es bien importante conocer la historia que hay detrás de una persona, no para justificar, Ujú. sino para entender. Claro. Sí, porque también, ¿verdad? Uno puede entender cosas y seguir estando en desacuerdo con lo que hizo. Claro, claro, claro. Pero hay gente que se limita a, no, ya se acabó no hay espacio para la conversación. No. Y prohíbe y evita que uno logre posiblemente conocer y aprender las causas del porqué de algo, de dónde viene la conducta que tenga, entre otras cosas. Y lo más triste es que entonces nos llamamos cristianos Claro. y con actitudes como esas. Para mí, mano, yo siempre pienso que uno debe preguntarse qué hubiese hecho Jesús Ujú. ante esta, ¿verdad? X o Y situación. Porque nosotros estamos llamados a conducirnos de esa Ujú. manera. Y yo creo que es importante el que uno antes de hacer cualquier cosa, ¿te acuerdas del ver, juzgar y actuar? Ujú. Claro. Hay que ver qué pasó, qué hay detrás de eso. Ujú. Así era que se acercaba Jesús a la gente. Él no se acercaba con juicio. Claro. ¿Cómo, Ciertamente. cómo los iba a acercar a él si se Ujú. si se hubiese acercado alejándolos? Ujú. Ujú. No tiene ningún sentido. Cierto. Y yo creo que mirándolo desde ahí, tenemos mucho a veces que aprender. Cierto es. Y dentro de toda esta gama de cosas y de temas que hemos hablado, tú has despertado tu poder de cierta forma, de distintas maneras. Una de ellas es como autor, que recientemente estrenaste Despierta tu Poder.
Y es tu libro, que está disponible ya en The Bookmark, en Casa Norberto, en Amazon también. En Amazon, en MS Books, va a estar también en El Candil, en Ponce. Ajá. Y nada, estamos haciendo ahí algunas negociaciones que vamos a ir poco a poco dejándoles saber dónde pueden Estoy encontrar. buscando algo bien importante. A la gente que nos está escuchando, ojo, saluditos a la gente de Spotify, para que sepan que nos escuchan en Estados Unidos, en Colombia, en Nicaragua, en México y España. Se puede pedir por Amazon. En Amazon usted simplemente escribe Despierta tu poder y ahí va a encontrar el libro y brother, es de estas cosas que uno las hace con el corazón Ujú. y con el deseo de que de alguna manera sea una herramienta para otras personas. Cierto. Uno de los capítulos iniciales, hay una parte que quiero dialogar y me pareció bien interesante. Tú me corrías si yo lo parafraseo de forma errónea. Pero es algo que va por la línea de que los ideales muchas veces nos limitan. Sí, estoy en lo Sí, correcto. se le conoce en la jerga del coaching Ajá. como creencias limitantes. Ok. Explícame de eso. Son aquellas cosas que nosotros nos decimos y nos repetimos tantas veces que aunque no sean ciertas, las tomamos por verdad y lo que hacen es que lamentablemente nos obstaculiza nuestros propios procesos. Ok. ¿Tú has experimentado eso? Claro, De que... claro. Yo hubo mucho tiempo en el que yo pensaba que yo no era capaz Ya. o que no era suficiente para lograr cosas. Ujú. Eh, me había metido esa mentira en la cabeza y me había tomado como por verdad. Ujú. Y lo que estaba lamentablemente era no dejando ver aquello de lo que yo puedo ser capaz. Ujú, ujú. ¿Y Perdón. en qué línea o dónde uno tiraría la raya, según tu experiencia, de no me estoy limitando, pero quizás esto no es lo mío? Eso es una línea bien finita, ¿cierto? Claro, por eso es que es tan importante y en el libro está en ese orden el autoconocimiento. Es que es lo Ujú, primero. El punto de partida eres tú mismo. Tú no puedes transformar lo que tú no conoces. ujú. Y muchas veces, aunque tenemos la buena intención de hacer cosas buenas para nosotros mismos, el hecho de yo no saber quién soy hace que tome decisiones que van distantes a lo que estoy llamado a hacer. Claro, Y ese es el punto de partida. sí. A mí me pareció bien peculiar ese capítulo, pues considero que muchos caemos en eso. O sea, en ese... Es que yo pienso esto y yo creo en esto, yo no salgo de aquí. Y eso provoca el que yo no escucho las otras partes. Claro. Traduciéndolo quizás un poco a debates de ciertos temas en específico. Y yo soy bien consistente con lo que voy a decir. La gente se empeña tanto en lo blanco y en lo negro, en lo caliente o lo frío. Y muchas veces los cristianos caemos en la trampa del versículo este que los tibios los vomitan. Esa es la frase pues, favorita de la gente para meterle un juicio a cualquiera. Sí. Y fíjate que es bien importante cuando tú identificas algo que tú te estás diciendo, que puedes identificar como una creencia limitante, Ajá. tienes que preguntarte, esto ¿cuán cierto es? Ujú. Esto es algo que yo genuinamente podría transformar. Y a mí me gusta hablar de transformación, porque muchas veces creemos que, tienes que cambiar. Ajá. No, Ujú. no es que tienes que cambiar, es que tienes que transformar ciertas conductas, ciertos pensamientos para que puedas dejar ver la mejor versión que hay en ti. Claro. Y entonces, ese ejercicio, hacer una lista de cuáles son aquellas cosas que yo me digo Ujú. que no necesariamente son ciertas. Claro. Y ahí, Tú no puedes, qué sé yo, no eres inteligente. no soy capaz. Ajá. Las cosas que a lo mejor nos dijeron de niño, o a lo mejor un maestro me lo dijo alguna vez, o a lo mejor alguien que ni te acuerdas quién te lo dijo, pero lo tomaste como verdad. O sea, es hacer una lista de esas cosas e ir una por una y ver si verdaderamente eso que yo me estoy diciendo es así o no. Ujú. Créame que si tú haces ese ejercicio te vas a dar cuenta de cuántas cosas te dices a ti mismo que no son ciertas.
Eso sí. Y una vez el cerebro funciona de tal manera que una vez tú te haces consciente de eso, ya comenzaste un proceso de transformación. Es verdad, porque ya también logras ir poco a poco, casi que desmitificando, qué sé yo, cada una de esas cosas que siempre pensaste que fueron así y nunca lo fueron. Por eso es que entonces ya una vez uno hace eso, en la línea de lo que es trae el libro, ya el tercer capítulo, si tú te fijas, es hablando de cómo tú entonces hacer ya un plan, cómo desarrollar metas claras. Ajá. O sea, ya te conociste, ya identificaste lo que te limitaba y lo empezaste a transformar, pues entonces vamos a empezar a hacer un plan. Ujú. Mira, a mí algo que yo siempre intento leer de esas páginas que uno a veces pasa por alto, por ejemplo, la dedicatoria, y tú se lo dedicas, o sea, primero a Norwill, a tu persona favorita, que es tu hijo, Sí, a tu sí. familia, a tus hermanas, pero creo que es bien peculiar, ya te he preguntado por Norwill en otro podcast, pero tu persona favorita, que me pareció bien peculiar que lo escribieras así, ¿por qué? Porque sí, porque aprendo mucho de él Ajá. todos los días, todos los días, todos los días. Aprendo la importancia de permitirse ser quien uno está llamado a ser sin miedo. Es una persona muy inteligente Ujú. y yo creo que todo padre, ¿verdad? O toda madre, o todo buen padre, o toda buena madre aspira a que sus hijos sean mejor que ellos, ¿verdad? Ujú. Y yo le miro como a alguien que me ha superado de muchas maneras. Ajá. Y claro que tiene que ser mi persona favorita. Qué brutal. José no quiere entrar mucho en detalle, entonces se pone sentimental. Chacho, sí. Imagínate esa fibra. Pero yo doy fe y quería tocar el tema porque, aunque nunca lo he conocido en persona, si En está algún viendo este momento. podcast, sepa que es un tema recurrente de que José habla maravillas de su hijo. Claro. ¿Sabes? Es normal que tú cuentes y por eso lo leo y digo, lo creo así. O sea, creo que es real, es tu persona favorita como se lo Sí, diga en el libro. sí, de verdad que aprendo mucho. El psicólogo. Ujú. Y imagínate, entiende la conducta humana muy bien y me ha enseñado cosas como, por ejemplo, yo soy ansioso, yo soy nervioso y a veces quienes somos así queremos resolver las cosas en el momento. Rapidísimo. Y a mí él me enseñó a hacer pausa. Ok. Yo recuerdo un día, era un domingo, y había algo que yo tenía que resolver miércoles. Y yo estaba desde el domingo ya bien desesperado. Y él me dice, papi, el José de hoy, domingo, ¿puede resolver lo que el José del miércoles tiene que hacer? Ajá. Y yo le dije, no. Dice, pues deja que el José del miércoles se encargue de eso. Y que el José de hoy se encargue de lo de hoy. Y Claro. eso fue un bofetón, porque yo dije, wow, es cierto, porque... Y lo digo y todavía uno, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje. No se entienda que porque uno o escriba un libro o haga esto y lo otro, uno es perfecto y no va a fallar. La fragilidad humana está ahí. Lo importante es uno entonces tener las herramientas para cuando lleguen esos momentos, uno sepa cómo volver y levantarse. Cierto es. Siempre, tú sabes que esa frase yo siempre vacilo con eso un poco. De cuando estoy pasándola bien un día y ya es tarde y mañana me toca madrugar, yo siempre digo, el yo de mañana se va a encargar de esa situación. El yo de mañana se va a encargar de levantarse a la hora que toca. José, hemos hablado obviamente de tu libro y hemos pasado sí que el tema de la fe, pero tú trabajaste mucho tiempo en la iglesia. O sea, por mucho tiempo y todavía sigue sirviendo a la iglesia. Claro. Incluso la escuela de padres en su último season se movía en la parroquia también. Sí, ¿no? Y se sigue moviendo. Ok, mira, wow, tú eres muy buen entrevista. Como todo joven, pues uno de joven toma decisiones. Yo no digo que malas decisiones, de nuevo. Uno toma decisiones con las herramientas que uno tiene. Y yo de joven no tenía tantas herramientas como las tengo hoy día. Por tanto, tomé decisiones que si
si hubiese tenido la mentalidad que tengo hoy y las herramientas que tengo hoy, Claro. hubiesen sido distintas. Y en mis procesos, la fe jugó un papel muy importante. Ujú. Porque yo sabía que yo tenía que hacer algo distinto si quería tener una salud mental estable, Ujú. si quería ser un ser que pudiese aportar a la sociedad y demás. Y quise hacerlo a través de la fe. Pero yo decía, mano, pero yo no quiero ser un fanático religioso, Ujú. porque ya conocía a demasiada gente así. Y me dediqué a estudiar. Ujú. Y estudié, me preparé, terminé también haciendo una licenciatura en Ciencias de la Religión, estudiando la persona humana de Jesús, ¿verdad? La humanidad de Jesús. Ujú. Y eso me ayudó ¿Qué muchísimo. descubriste? Descubrí que, mano, que para hacer las cosas bien hay que tener amor propio Ujú. y ser capaz de amar a todos por igual, sin importar qué. Sin importar qué. Ujú. Y hay gente en el camino, ¿verdad?, de la vida que lamentablemente no se van a montar en tu vagón porque a lo mejor no piensan igual que tú, Ujú. no bailan al mismo swing que bailas tú, ¿verdad? Cierto. Ujú. Pero que eso no los convierte tampoco en tus enemigos. Ujú. Y aprendí a eso, aprendí a soltar, aprendí a perdonar y simplemente, mano, a vivir agradecido cada día de lo que tengo. Ujú. Y eso no me ha quitado de que haya tenido momentos muy duros, muy difíciles, Ujú. después de haber abrazado la fe. Uf, muchachos, puedo escribir otro libro. Claro. Bueno, Eh, vamos, sin entrar mucho en detalle, pero pues, cuando se publica este libro, tú tienes una prueba fuerte también de tu fe, dentro de toda tu realidad de vida. sí, sí, sí. O sea, has tenido Eso otro libro. lo compartiré en el Ajá. segundo libro. Sí, mano, brother, es que la vida es eso. A Ujú. veces, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos preparamos para la idea que nos hacemos de la vida Ujú. y no para la realidad. Eso es cierto. Y si vivimos únicamente en el mundo de las ideas, nunca vamos a saber vivir o vamos a poder aceptar Ujú. la realidad de lo que nos toque. Tienes toda la razón. Y para mí, eso es bien importante. Yo trato de sí, me encantan las ideas, me encanta soñar, Ujú. pero me gusta ser bien realista y Ujú. entender que hay cosas de las que uno no tiene control, que son cosas que simplemente suceden y que, pues, mano, tú sabes, mientras hay aliento, Ajá. hay que seguir Cierto. a pesar de Y hay que despertar nuestro poder. y despertar nuestro poder. Yo creo que en todo, mira, brother, nosotros somos concebidos a imagen y semejanza de Dios. Por lo Ujú. menos quienes creemos, Claro. así lo vemos. Y entonces, de momento, no sentirme suficiente es quitarle poder a Dios. Es, es, es decir, que ese Dios en el que yo digo creer Ujú. es un Dios que no hace las cosas perfectas. Ujú. Entonces, cuando uno tiene eso claro, uno debe comprender que en cada uno de nosotros habita poder. Y no Cierto. estoy hablando ¿sabes? Sí, 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 sí. Del poder de No es poder de Superman. Dios, no es poder de Dios. ¿sabes? No es que voy a mover las cosas con la mente. Ujú. Es esa fuerza que se necesita para poder vivir plenamente. Claro. Y cuando uno lo descubre, uno se vuelve casi que no invencible, pero dices, "Tía, ya yo sé lo que hay aquí. Yo voy para adelante con lo que sea." Sí, sí. Es un proceso, yo siempre digo, es como encender la luz de un cuarto oscuro. Cierto. Que Sí. ahí entonces tú ves todo con claridad, sabes a dónde moverte, sabes por dónde no pasar, Ujú, ujú. porque puedes Todo lo es. tropezar. Es eso. Y entonces por eso que para mí era tan importante que el asunto de abrazar la fe, hacerlo fuera de cualquier cuestión de fanatismo Ujú, religioso, tú ujú. sabes. Y es triste porque vemos mucha gente que está queriendo vivir su fe desde ese lugar. Sí. Y
mano, yo pienso que se están perdiendo la mejor parte del pastel. Yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pero pienso también que es que ciertas personas lo deciden así y deciden hacer así por el hecho de simplemente yo quiero ser bien diferente. Y es por diferente. O sea, hay gente que cree realmente los extremos y están convencidos de eso. Claro. Pero hay claro. cierta gente que tú dices, cuán real es que tú piensas esto? ¿O es por simplemente irte para esa esquina? Es una cosa bien digna de un estudio de comportamiento. Sí. Yo, nada, mano, yo lo que hago es que yo trato de vivir de tal manera que, que cuando otras personas piensen en en quién uno es, Ujú. tengan algo bonito que decir. Estoy de acuerdo. Igual habrá gente que dirá, Ujú. ¿verdad? Lo peor. Porque Claro. a lo mejor hubo gente que le tocó ver de mí mi peor versión. Ujú. ¿Verdad? Y a lo mejor esa gente se quedó con esa idea de lo que fue esa versión. Ujú. Yo recuerdo, Bueno, pasar las parejas. Las parejas, claro, posiblemente la primera novia que uno tuvo, te tocó la peor versión tuya. O sea, sí, la sí, más mano. inmadura que tú dices, Sí, si esa persona cuenta cómo yo era, va a decir que yo soy la peor persona sí, del mundo. claro. Porque fue lo que conoció. Sí, es Fue lo verdad. que conoció. Y entonces, pues nada, mano. Y eso nos pasa a todos. Eso nos Ujú. puede pasar a todos. Yo recuerdo, a mí me invitaron una vez a dar una conferencia Ujú. a un grupo de maestros. Y cuando llegué al lugar, me encuentro con una maestra, que no voy a decir el apellido. Ajá, Y la maestra me dice, ¿y tú, qué tú haces aquí? Me dijo, José Miguel, ¿qué tú haces ajá, aquí? O sea, se acordaba de mis dos nombres. ajá. Y yo, me dice, yo soy el recurso. Y ella abrió los ojos bien grandes y me dijo, ¿tú? Ajá, como Yo que me sentí fatal. Yo juzgado. me sentí fatal y yo le dije, sí, yo. Y, y yo, mano, toda la conferencia, yo tenía eso ahí. Y yo decía, wow, es que ella, la versión que conoció de mí, Ujú, no es lo que yo soy hoy. ujú. Le tocó, ¿Me entiendes? le Entonces, tocó el update. y entonces nada, que al final ella levantó la mano y pidió pasar al frente y yo dije, ay Dios, que ir a contar. Ajá. Y pasó al frente y lo que hizo fue muy bonito, lo que hizo fue pedirme disculpas. Oh, wow. Y por haber reaccionado como Ujú, reaccionó cuando yo llegué. Y yo aproveché para pedirle disculpas por aquella vieja versión. ujú. Y se volvió un momento muy bonito. Cool. Y eso yo creo que para quienes creemos, tenemos que, ¿sabes? Cuando el mandato es amar Ujú, y es ser capaz de amar aún desde el dolor. ujú, Hay personas que en el camino de la vida nos causan dolor o hay personas a las que quizás uno le ha causado dolor. Y entonces, porque es que, como dice la Biblia, amar al que ha sido bueno con uno es bien fácil. ujú, ujú. Pero el llamado es también amar a quien ¿A quién quizá cuesta? ¿A qué cuesta? la versión que viste no fue la mejor. Entonces, Ujú, es eso. Y si algo yo aprendí cuando decidí irme a estudiar ujú, y conocer un poco sobre esa humanidad de Jesús, fue eso. Eso era lo que hacía Jesús. ujú. Fue capaz de amar desde el dolor. Am- Porque desde la cruz, que ujú, hablábamos ahorita, cuán doloroso pudo haber sido, fue capaz de amarnos a todos ujú. Y hasta el extremo, y como al dice. extremo. Y yo creo que todos estamos llamados a eso mismo, Ujú. que no es fácil, pero ese es el llamado. Cierto es. Y quiero concluir diciendo que Despierta tu Poder es una forma brutal de conocer un poquito de ese amor. Sí, O sea, no hay forma, eso. no tengo ni más. Es una forma de uno descubrir ese amor al final del Claro, día. Una invitación a amar. es eso. Esa es la base. Ujú. Amar. No hay más. No hay más. Suena bien sencillo, pero no es tan sencillo como suena, pero lo es. Pero, claro, y de nuevo, yo creo que es atrevernos a regalarnos la oportunidad de abrazar a las herramientas, a espacios, a Ujú, personas que le sumen a tu vida, ya sea por lo que te dicen o ya sea por lo que tú ves en ellos. Y en el caso de lo del libro, pues por lo que ahí se comparte. Y no cerrarnos ujú. a esa
posibilidad. Cierto es. José, gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio siempre hablar contigo. Para mí también. Es una bendición. Te considero más que un conocido, más que un amigo, eres otro padre real. Gracias, gracias. Así que nosotros, la gente no sabe, nosotros nos contamos de todas las cosas. Ay, yo sí. Así que... No, y es bonito. Yo igual te agradezco a ti. Hay muchas maneras de ejercer la paternidad. Cierto es. Y es muy bonito. Mi hijo vive distante porque pues, ya es un adulto profesional y no vive en el país. Y de momento uno tiene aquí la posibilidad de jóvenes como tú y otros más que se acercan, que uno puede ejercer esa paternidad desde otro lugar. Eso es un regalo hermoso que la vida me da. Así que lo abrazo. Gracias. ¿Dónde te podemos buscar en las redes? Y nuevamente el libro, ¿dónde lo podemos buscar? Ok, en las redes me pueden conseguir a través de Escuela de Padres de Puerto Rico, tanto en Facebook como en Instagram. El libro lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en The Bookmark, eso es en Guaynabo, en San Patricio. Está también en Santurce y en Atillo. También en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en MS Books, próximamente en el Candil, en Ponce. Y así que nada, y según vaya pasando los meses, pues vamos a ir llegando a otros lugares. De hecho, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ti, de verdad, te admiro mucho. Igualmente, de verdad. Sigan que a este muchacho. Ahí está. Es de los buenos, es de los buenos. Bueno, señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal, a la familia que nos estuvo sintonizando a través de Católica Springfield y de Radio Paz. Gracias por estar aquí. Recuerda que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa y que nuestra misión es siempre hacer viral a Jesús. Hasta la próxima.